Hola, muy buenos días, santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Ninguna invocación a Dios puede dejar de ser oída o no recibir respuesta, y de esto puedo estar seguro. Su respuesta es la única que realmente deseo. Y es que esta respuesta de la lección 358, todo lo que nos enseñó el día de ayer es precisamente que siendo hijos de Dios, necesariamente todo lo que nosotros pedimos, o sea, está siendo escuchado y también está siendo respondido inmediatamente. Y por eso podemos estar seguros de que su respuesta, y aquí es donde la lección nos da una gran enseñanza. Lo que nos responde el Espíritu Santo es precisamente aquello que necesitamos y aquello que realmente deseamos, porque a veces nos confundimos, y ya lo hemos visto, que a veces queremos salud, a veces queremos una relación, queremos un novio, una novia, queremos una mejor situación financiera, pero es que no es, el curso dice, no te engañes. Realmente lo que estás buscando es la verdadera felicidad, es llenar ese hueco que solamente el amor de Dios puede llenar. Y ese hueco que tenemos precisamente es la respuesta de Dios, es lo único que lo puede, no quiero usar la palabra llenar, sino completar. Y por eso dice que, Padre, lo único que quiero es lo que tú me ofreces en la forma exacta en que tú eliges que yo lo reciba. Siempre tenemos la respuesta, siempre hemos sido escuchados, pero somos nosotros los que decidimos si recibimos el regalo o no. O sea, el regalo a nuestra petición siempre se nos ha sido concedido, pero por eso dice la lección que permíteme recordar todo lo que no sé y deja que mi voz acalle mientras lo recuerdo. Yo creo que esto también es pues recordarnos que hay que estar más en armonía con el espíritu, porque siempre deseamos cosas, siempre, pero no somos conscientes de qué tipo de cosas deseamos. Y pues esta lección nos hace conscientes de que lo único que podemos desear es la paz de Dios o el amor de Dios, que lo demás son ilusiones, y que estamos pidiendo en esta plegaria, pues que ya no tenga esas ilusiones en mi mente, y que entonces yo me ajuste a la verdad, que acepte la verdad de Dios, porque finalmente eso es lo único que quiero. Y ahora entiendo que, eso es lo único que quiero, eso es lo único que he estado buscando por todos lados, y lo que tú me das es exactamente lo que pido, no lo que he buscado y he encontrado. Pues encontré felicidad en esto, en aquello, y se me acaba la felicidad. Entonces en esta lección nos está haciendo más conscientes de estas partes, ¿no? Que encontramos aparentemente felicidad y al rato ya se nos terminó, y que ahora decimos, tú sabes lo que quiero y tú me das exactamente lo que quiero. Entonces, pues, me olvido de todo lo que yo he encontrado como supuesta felicidad y acepto lo que tú me das, porque eso es lo que yo quiero. O sea, en pocas palabras, o sea, lo que realmente estamos buscando es la voluntad de Dios. Y es donde nosotros nos seguimos defendiendo. No, es que sí, o sea, definitivamente quiero tener paz, pero también quiero tener esto y quiero tener lo otro, y nos seguimos engañando. Pero lo que te dice es, primero acepta el reino y todo lo demás se añadirá, ahora vendrá por añadidura, como dice en la Escritura. Y es que es cierto, porque lo que tenemos que aceptar es lo que el Espíritu Santo comunica. Y lo que comunica es la verdad.
Pero, como ayer vimos, y digo, nos vamos a referir directamente a lo que estamos viendo ayer en el capítulo 6 de las lecciones del amor, de la sección quinta, las lecciones del Espíritu Santo. Estamos por entrar a la sección, al apartado B, que para tener paz, teníamos que enseñar paz para así aprender lo que es. Y precisamente estamos viendo que el Espíritu Santo lo único que comunica es la verdad. Pero aquí es donde algunos se quedan en este paso durante mucho tiempo porque confunden el tener que dar como una pérdida. Y entonces experimentan un agudo conflicto. Por ejemplo, la cuestión del perdón. Muchas personas confunden el perdón con el hecho de, ya ahí está el error. Cuando ven algo que les molesta, en el momento que dicen, es que el caso que tomamos ayer, es que es infiel. Y entonces, mientras sigamos viendo ese error, es imposible perdonar la infidelidad. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo atención. Y el perdón es algo completamente distinto. El perdón es reconocer que no somos un cuerpo y que el otro, tanto como yo, no podemos cambiar y seguimos siendo un espíritu unido en el amor y en la paz. Entonces, cuando nosotros reconocemos este hecho, porque esa es una verdad, entonces dejamos de ver lo que hacen los cuerpos, ¿sí? Y entonces aceptamos que somos uno con aquel que en un principio estábamos atacando. Entonces, por eso dice que ayer decía que muchos se quedan en ese paso porque implica un conflicto muy agudo que no pueden deshacer porque no han entendido que no somos un cuerpo. Bueno, como planteas el ejemplo, pues sí, ya tendrías que tener un camino recorrido para entender que somos uno y que la otra persona también tiene al Espíritu Santo y que no tenemos que hacer juicios. Pero ¿qué pasa cuando no se tiene todavía eso y estás en ese conflicto de que crees que la puedes perdonar y tu ilusión nada más está diciendo que porque quieres tener a esa persona contigo? ¿Sí? O sea, lo que acabas de explicar, pues sí, ciertamente cuando ya tuvimos un camino recorrido y ya hemos comprendido que somos uno, que no tenemos que ver este ataque, que no tenemos que ver juicios en nuestros hermanos, pues es más fácil. Pero cuando no se tiene ese conocimiento y está la persona, porque ayer lo comentabas, pensando en que sí, yo ya la perdoné, pero ya le voy a hablar para que estemos otra vez juntos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que no es un verdadero perdón, sino que se está ahora sí que yendo por sus deseos, porque quiero que esa persona esté conmigo, ya sea porque me siento solo, ya sea porque puedes ponerle todas las razones por las que quieres que esa persona esté contigo, pero en realidad el acto que te hizo sentir ofendido no lo has perdonado. Y no va a Y desaparecer. y entonces obviamente que no desaparece, ¿sí? No basta con decir, bueno, sí la perdono, porque en ese caso dices, la perdono y ya no me voy a fijar en eso, es que no has entendido cuál es el verdadero perdón, porque entonces dices, sí, ya hizo eso y la perdono porque me hizo esto. No, porque eso es el perdón del ego, hacer realidad lo que veo en la otra persona y luego perdonarlo, ¿no? Porque sentimos que la otra persona nos está haciendo a nosotros, por eso la perdonamos, pero no perdono mi juicio que he hecho ante esa persona. Pero en un caso donde todavía no se lleva un camino iniciado o recorrido, pues es muy fácil caer en esa forma de perdón que el ego nos propone. O sea, si ya aceptas que esa persona es así y bueno, pues ya perdónala, pues estás haciendo realidad lo que has enjuiciado en ella. Entonces, bueno, ahí es porque estabas iniciando
con lo que es el verdadero perdón. Y el verdadero perdón, pues sí se puede dar ese perdón cuando ya hemos recorrido un camino. Pero así de primero, así como que se va a sacar de onda, no decir, espérate, no, es que sí me está haciendo algo, ¿no? Necesita esta persona, pues, empezar el curso y comprender de qué manera tenemos que perdonar. Y también el perdón, pues, es no darle valor a esa etiqueta que pusimos, ¿no? Exactamente. Y entender que lo que hace la otra persona es una defensa que tiene de un pensamiento Por su distorsionado. pensamiento también. Exactamente, o sea que todo lo que parece que las personas hacen son simplemente se están defendiendo de sus miedos. Cuando entiendes que las personas están defendiendo de sus miedos, pues dices, ay, bueno, pues qué tengo que yo que estar juzgando, ¿no? Porque finalmente todos estamos en esto. Y precisamente este es dar precisamente el primer paso. Y cuando das el primer paso es porque te has dado cuenta que no lo puedes completar solo, que necesitas la ayuda. Y entonces es cuando el Espíritu Santo ya te está apoyando, porque no podemos nosotros hacer el perdón por nuestra cuenta porque siempre estamos escuchando al ego. Pero es el primer paso que tenemos que dar y es precisamente ir en lo que llamamos este viaje de la oscuridad hacia la luz, el viaje sin distancia que implica el reconocer lo que es realmente el perdón. Por eso, la siguiente sección, el siguiente apartado se llama Para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. Y entonces viene aquí una aclaración del paso anterior. Adelante, Leti. Los que creen en la separación tienen un miedo básico a las represalias y al abandono. Creen en el ataque y en el rechazo, de modo que eso es lo que perciben, lo que enseñan y lo que aprenden. Estas ideas descabelladas son claramente el resultado de la disociación y la proyección. Eres lo que enseñas, pero es evidente que puedes enseñar incorrectamente y por consiguiente te puedes enseñar mal a ti mismo. Muchos pensaron que yo les estaba atacando, aunque es evidente que eso no era cierto. Un alumno desquiciado aprende lecciones extrañas. Lo que tiene que reconocer es que cuando no compartes un sistema de pensamiento, lo debilitas. Los que creen en él perciben eso como un ataque contra ellos. Esto se debe a que cada uno se identifica con su propio sistema de pensamiento y todo sistema de pensamiento se centra en lo que uno cree ser. Si el núcleo del sistema de pensamiento es cierto, lo único que puede extenderse desde él es verdad. Pero si lo que se encuentra allí es una mentira, lo único que puede proceder de él son engaños. Es que, bueno, después de dar algunas vueltas, sí se puede entender de esto de una manera muy clara y lo vamos a explicar. Los que creen en la separación, o sea, los que creen, o sea, volvemos a encontrarnos como si el curso nos hablara de otras personas y no nos hablara a nosotros. Lo hace precisamente para que podamos entender primero cómo funciona el sistema de pensamiento erróneo. O sea, los que tienen miedo tienen un miedo básico a las represalias y al abandono. Y bueno, de hecho, este mundo está fabricado así. ¿Por qué? Porque siempre nos andamos cuidando de no decir algo de una manera incorrecta, porque entonces el otro se ofende y entonces puede ser que o se desquite o nos abandone. Y esto está en todo, esto es en las relaciones, esto es en el trabajo, esto es en cualquier ámbito nos encontramos con esto. Creemos en el ataque y en el rechazo. Y pues eso es el ego, la creencia en el ataque y en el rechazo. Y esto es lo que percibimos, es lo que enseñamos y es lo que aprendemos. O sea, aquí lo habla como si fuera de unos terceros, pero realmente está hablando de nosotros. Y estas ideas descabelladas son claramente el resultado de la disociación y la proyección. Disociación quiere decir sentirnos separados.
Y como estamos separados, y no solamente nos vemos separados del otro porque tenemos un cuerpo propio con una identidad, en mi caso yo soy Carlos Uribe, allá está Leti, allá está Carlos Morales, allá está Guis, allá está Cristina, Rosario, parece que somos seres separados. Y entonces esa es la disociación, porque para Dios no hay una Cristina, no hay un Carlos, no hay una Leticia, no hay una Guis, solamente existe una solamente y es el Hijo de Dios. Entonces, como nosotros estamos en esa disociación que creemos ser seres separados, entonces cada quien tiene una serie de intereses propios personales, los cuales los quiere defender. Y entonces, al creerse atacado, automáticamente, o sea, ve afuera la proyección. Creemos ser atacados, pero somos nosotros mismos los que nos estamos atacando. Por eso, crees ser, más bien, crees ser lo que enseñas, pero es evidente que podemos enseñar incorrectamente y por consiguiente nos hemos enseñado mal a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque al creernos yoes separados y creyendo que tenemos intereses completamente distintos a cada uno de nuestros hermanos, entonces nos hemos enseñado a mí mismo a que tenemos que defendernos. Obviamente no estamos viendo que somos un solo ser. Por eso Jesús dice que muchos pensaron que que él los estaba atacando. Y bueno, lo vemos principalmente en los maestros de la ley. Los maestros de la ley estaban fomentando un sistema de pensamiento en el que todos eran culpables. Y por eso los mandamientos: no matarás, no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, no levantarás falsos testimonios, porque era la creencia en que todos eran culpables. Y Jesús venía a decir, es que no existe nadie culpable, todos somos los santos hijos de Dios, inocentes, puros, gorditos y bonitos, y aquellos, al creer en el sistema de pensamiento del ego, se sintieron atacados. Y no solamente ellos, había un montón de gente que inclusive me acuerdo ahorita de una lectura que dice que un hombre que padecía una enfermedad se le acerca y le dice: hijo de Dios, por favor, hijo de David, le dijo, hijo de David, por favor, no me cures, porque si me curas, entonces, ¿de qué voy a vivir? Como diciendo, es que yo vivo de esta enfermedad, de exhibir esta enfermedad, y si me curas, me voy a morir porque no voy a tener que comer. Y Jesús respetó su ilusión. Entonces, era evidente que Jesús lo único que estaba buscando es curar no las cuestiones físicas, sino también las mentales. Darles la libertad de no dudar de nada, de tener la libertad de creer, saber que Dios está con ellos y que no hay nada que temer. Pero un alumno desquiciado, al aprender lecciones extrañas, pues no podía compartir el pensamiento de la paz. Por eso dice aquí que reconoce que cuando tú estás haciendo un curso de milagros, aprendiendo el curso universal, lo que estás haciendo es debilitar el sistema de pensamiento del ego, y ese es un conflicto interno personal de cada uno de nosotros, porque todavía creemos que somos cuerpos, todavía creemos que tenemos intereses personales, y abandonar todo esto implica un miedo profundo. Quizás no lo hemos reconocido, no se ha reconocido de esta manera, pero en el momento que tú te sientas y analizas esto, dices, oye, pues es que es el abandono de mi identidad, es el abandono de mis intereses personales, y es abrirme de capa al mundo, como diciendo, pues, nos sentimos al principio, porque esto es al principio del curso de milagros, te sientes desprotegido porque estás haciendo a un lado tus defensas. Por eso percibimos, ese es uno de los conflictos
que percibimos todos los estudiantes al principio. ¿Por qué? Porque tenemos que ir sometiendo a prueba poco a poco, soltando un poquito para ver si es cierto lo que dice el curso. Por eso el curso nos dice que tenemos que ponerlo a prueba. Veo que quieres decir algo. Bueno, simplemente es que defendemos nuestras creencias, ¿sí? O sea, estamos acostumbrados a escuchar al ego y defendemos esa creencia porque lo hacemos nuestra, porque estamos identificados totalmente, o sea, al 100% estamos identificados con el cuerpo, porque aquí sentimos y si tenemos una enfermedad, pues decimos es que mi cuerpo está enfermo y sí, yo siento y me duele y esto. Entonces, estamos defendiendo nuestras ilusiones, o sea, nuestro pensamiento equivocado. Y quizá al principio pueda ser difícil soltar ese pensamiento porque lo ha dicho muchas veces, defiendes pues en lo que crees, ¿no? Y con más razón, si tú creaste al ego, pues vas a defender tus creaciones, ¿verdad? Pero en el primer momento en que uno decide a partir de todo lo que nos ha enseñado y como dices tú, primero nos dice como si fuéramos el tercero que estás pasando las cuestiones del ego y luego te dice cómo las pasaría con el Espíritu Santo, uno mismo se identifica y dice, sí, sí he pasado eso, sí, pero quiero esto, ¿sí? Porque no se trata de atacar tus pensamientos, sino que tú elijas qué es lo que quieres tener en tu mente. Entonces, cuando a nosotros nos presentan en un tercero lo que es uno y otro, uno tiene el poder de elegir. Entonces ya uno elige hacia dónde te quieres ir. Además, porque nosotros mismos no vemos todo eso que el Espíritu Santo o que el curso nos está enseñando, cómo nos hemos comportado con el ego y cómo podríamos ser si nos acercáramos al Espíritu. Entonces, de esta manera es la que se nos muestra y podemos elegir. Y entonces, bueno, yo a veces, yo digo que no es con tanta reserva porque eso ya depende de cada persona. Dices tú al principio, pues así como que sí, como que no. Pero cuando tú quieres cambiar realmente y cuando estás decidido, dices, es que sí, es que ya no puedo seguir con esto. Y más cuando te lo presentó así el curso. Aquí, esta es la forma en que los que están en el ego se dirigen y aquí es como se podrían obtener felicidad y paz los que estén en el espíritu, ¿no? No te está diciendo tú, pero ¿qué querrías seguir en este lado o en aquel, ¿no? Entonces, ya sería mucho más fácil, o sea, no tendría por qué decir, bueno, primero al principio poquito porque siento que me quitan, y sí, quizá se pueda sentir eso, pero sí depende también. Lo que quiero decir es que no es una regla, o sea, depende mucho de cada uno de nosotros, Claro, qué tan sí. arraigado tenemos nuestro pensamiento equivocado y qué tan decidido estoy a soltar eso para encontrar la verdad. ¿Sí? En esa medida, entonces sí tengo mis reservas o no, porque habrá quien pueda soltar todo y decir yo elijo este lado, ¿no? Sí, y de hecho, por ejemplo, en el libro de Un viaje sin distancia, Bill Thetford le dice a Helen, oye, es que tenemos que hacer esto de otra manera distinta, ya no podemos estar peleándonos, porque al principio se estaban peleando, ¿no? Una pelea siempre, ¿no? Sí, y yo me identifico mucho con eso porque es una decisión, es que tiene que haber una manera y tenemos que hacerlo de una manera distinta. Y es precisamente es una decisión que yo también tomé cuando empecé el curso, dije, es que yo ya no puedo estar en esas circunstancias. Y desde ahí empiezas a dejar de defender tus pensamientos, porque pues has comprobado que toda tu vida defenderlos no te ha llevado a nada. Sí, entonces por eso digo que pues a veces queremos ser más condescendientes y decir, bueno, pues es que a veces es poco a poco y que en tu momento, no, es que eso para mí es ser condescendientes y estar apapachando al ego. Sí. Entonces, ¿por qué no decidir realmente lo que quieres? Pues porque quizás, o sea, el curso dice que, no me acuerdo en dónde, pero que
como que primero tienes que tocar el fondo para decir, es que ya más. O Es sea, que tampoco es eso. sí, pero es que necesitamos, o sea, necesitaría yo leer esa parte, encontrarla, porque lo explica de una manera muy clara, ¿sí? Es cuando llegas dices, es que debe haber otra manera, o sea, llega un momento en creo que dice así, que el cuerpo puede resistir una gran cantidad de dolor, o sea, la mente, pero llega un momento en que el dolor uno cede y dice, ya, quiero ya librarme de esto, porque podemos resistir muchas penas, muchos disgustos, mucho tristeza, podemos llegar a resistirlo mucho, pero llega un momento que dices, ya, no, suficiente, o sea, es que debe haber algo mejor, y es cuando se abre la puerta para aceptar el pensamiento de la paz. Nada más que necesitaría encontrar dónde se encuentra eso para explicarlo. Pero sí, efectivamente, como tú dices, hemos dicho, el verlo como si el curso se aplicara para unos terceros que no tienen nada que ver con nosotros. Y de hecho esa es la estructura que utiliza el texto en su mayor parte. La mayor parte nos enseña como si le ocurriera a otros y en algunas secciones sí se dirige directamente a nosotros, pero generalmente habla como si le ocurriera a terceros, a diferencia del libro de texto, que es completamente directo. O sea, ya no nos está hablando. ¿El libro de texto? Digo, el libro de Los ejercicios. ejercicios. El libro de ejercicios ya nos habla. El texto siempre pone las dos caras, por las dos decirlo caras, así. sí. El ego hace esto y a veces así está bien tenebroso, ¿no? Y uno no se ha dado cuenta de lo tenebroso que es el ego hasta que lo estás leyendo y digo, ay, sí es cierto, ¿no? Sí. Por eso te digo, o sea, siempre se nos va a mostrar las dos partes porque nosotros solamente podemos elegir qué es lo que queremos. No se nos está obligando a nada, no se está poniendo en contra de nuestro propio ego, no, está diciendo, pues tú elige qué es lo que quieres, ¿no? Exactamente. Por eso, al principio, dice, los que creen en el ego perciben esto, la verdad, como un ataque contra ellos. O sea, y por eso, como acabamos de ver ayer, o sea, el Espíritu Santo no te dice, adelante, ¿quieres Pues sí, decir? pero tienes que estarles leyendo el interrogatorio y decirles lo que deben de contestar. ¿Más puntuales? Ok, hablando, efectivamente, es un interrogatorio que le tienes que hacer al ego. Y tienes que... Qué bueno que los... Hola, guapo. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, pues entonces, por eso dice que los que creen que perciben esto como un ataque contra ellos, es porque todavía están creyendo en el sistema de pensamiento del ego. Y esto se debe a que cada uno se identifica con su propio sistema de pensamiento. Por eso, o sea, el curso te dice, tienes que someter a prueba esto que se te está diciendo para que tú, poco a poco, te vayas dando cuenta que es verdad. Lo tienes que someter. Porque si el núcleo del sistema del pensamiento es cierto, o sea, el discurso, lo único que puede extenderse desde él es la verdad. Y cuando lo pones a prueba, se pone en evidencia la falsedad del sistema de pensamiento del ego porque te das cuenta que es una mentira. Pero por eso hemos dicho muchas veces que el curso lo tienes que poner a prueba porque es la manera en que lo pones en práctica. Claro, por supuesto que lo estamos leyendo desde lo intelectual, desde nuestro razonamiento, lo tratamos de entender. Pues sí, o sea, eso no lo podemos evitar. Pero la única manera de entender el curso es cuando lo llevamos a práctica. Y adelante, ¿quieres decir algo, Cristi? Nada, nada más a saludar y a decirles que la manera que pueden, o sea, que podemos soportar todo lo que estamos viviendo, pues es hacernos cargo de nuestras emociones, pero sobre todo aquella persona que consideramos agresor, pues que opere el perdón, o sea, perdonar porque sabemos que al final somos nosotros mismos, ¿verdad? Siempre estamos al frente de nosotros mismos.
porque es la manera de otorgarnos nuestra paz. Esa es lo que yo digo, bueno, pues que sea para bien, primero mi paz, y entregarle el perdón a la otra persona, pues con un cambio de pensamiento habiéndome perdonado, nada más. Extiéndete un poquito más, Cristi, porque eso me recuerda a lo de otra lección que acabamos de pasar y me gustaría soportar lo que acabas de decir con lo que algo que leímos creo que en la lección 357, pero extiéndete un poquito más porque se oyó muy interesante. Estamos siempre frente a nosotros mismos. ¿Podrías Así es. explicarlo, por favor? Sí, porque tenemos entendido en un curso de milagros que todo lo que supuestamente nos hace nuestro hermano no es más que lo que nosotros nos hacemos, ¿verdad? Estamos siempre frente al espejo, siempre estamos frente al Hijo de Dios. Entonces, cuando creemos que alguien nos está dañando, que nos hace, nos dice, nos ofende, en realidad somos nosotros. Pero aquí en el mundo, pues aquí vamos a trabajar con el perdón, ¿verdad? En este nivel vamos a decir, bueno, pues yo tengo que comprender las razones o no razones que haya tenido otra persona. Lo que me importa es que yo tengo que cambiar este pensamiento donde nadie me puede dañar. Entonces, opera el perdón y considero la situación que pueda tener la persona que creo que me anda dañando. Yo lo pasé en una experiencia y fue la única manera que me pude zafar de aquella situación que les comentaba, que un brujo ahí fue a embrujar mi casa y que me dañó y que me demandó y que esa historia loca, yo no pude encontrar paz hasta que pues entendí razones y perdoné mi pensamiento porque lo enjuicié, él me demandó, también me enjuició, pero la única manera de entender esto es pues que no hay nada que perdonar, o sea, pues sí, aparentemente decimos, ay, le doy el perdón, no, pues no hay nada que perdonar porque pues es un cambio de pensamiento, esa es una claridad, pues es dejar entrar al amor de Dios y dejar en paz al otro porque pues en realidad lo tenemos que resolver dentro de nosotros mismos, es todo. Y acaba de decir, hay que dejar entrar el amor de Dios. Y Así precisamente acabamos de ver en la lección 357, el final, el último renglón de la lección 357 dice, contempla su impecabilidad del Hijo de Dios y sé curado. O sea, es lo que acabas de decir. O sea, no hay nada que perdonar porque el Hijo de Dios es impecable. O sea, nos los explicaste de una manera, con un ejemplo, que es lo interesante, con el ejemplo de aquel que te embrujó y que aparte que hizo todo ese relajo que nos comentaste. Claro, los que están en la transmisión no lo saben, pero bueno, No es necesario. no es necesario porque finalmente es algo que ella vivió y que podemos percibir perfectamente de que hubo ahí una serie de desacuerdos, de combate, como tú dijiste, perdón, ¿de qué? Ataques. De ataques. Y Cristina lo está viendo desde la manera de decir, bueno, pues es que eso nunca ha ocurrido. Estoy frente al Hijo de Dios. Siempre, y el curso dice, siempre estás frente al Hijo de Dios, siempre estás frente a ti mismo. Entonces, ¿qué es lo que percibes? Lo que tú das. Tal como das es como recibes. Si no sabes qué es lo que das, examina lo que recibes. Entonces, si lo que percibes es ataque, quiere decir que te has atacado a ti mismo. Por eso, ok, si el perdón tiene que ser deshacer un pensamiento interno, también el perdón lo puedo aplicar hacia afuera, contemplando la impecabilidad de aquel que creo que me está atacando, pero obviamente esto no lo puede hacer el ego. Estaba invocando al Espíritu Santo para que me muestre la verdad. Contempla su impecabilidad y entonces sé curado. Y esto es que es ponerlo en práctica, tal como tú lo hiciste, Cristina. Muchas gracias por explicarnos con detalle, con un ejemplo, porque lo que necesitamos precisamente, son ejemplos de este mundo que fueron llevados a la práctica para que podamos entender, así es como tengo que hacer las cosas. Entonces, bueno, pues
¿Qué sigue? La introducción a la lección. Ah, ok, perfecto, porque ayer yo me quería ya despedir desde antes. Bueno, pues vámonos con este último tema que precisamente, como hemos dicho, el libro de ejercicios va dirigido muy directamente a nosotros, nos habla en primera persona. Y no solamente nos habla en primera persona enseñándonos cómo pensamos, sino también nos enseña cómo tenemos que pensar y en primera persona para que nosotros podamos ir aceptando lo único que es verdad, el amor de Dios que siempre está presente y que somos solamente una extensión de Él, no somos nada más. Pero aceptar que somos una extensión de Dios implica que somos el todo. No puede haber más allá del todo, pero tampoco nos pide que seamos menos. Así que vayamos con este tema que se llama ¿qué soy? Soy el Hijo de Dios, pleno, sano e íntegro, resplandeciente en el reflejo de su amor. En mí su creación se santifica y se le garantiza vida eterna. En mí el amor alcanza la perfección, el miedo es imposible y la dicha se establece sin opuestos. Soy el santo hogar de Dios mismo, soy el cielo donde su amor reside. Soy su santa impecabilidad misma, pues en mi pureza reside la suya propia. La necesidad de usar palabras está casi llegando a su fin ahora, mas en los últimos días de este año que tú y yo juntos le ofrecimos a Dios, hemos encontrado un solo propósito, el cual compartimos, y así te uniste a mí, de modo que lo que yo soy, tú lo eres también. La verdad de lo que somos no es algo de lo que se pueda hablar o describir con palabras. Podemos, sin embargo, darnos cuenta de la función que tenemos aquí y usar palabras para hablar de ello, así como para enseñarlo, si predicamos con el ejemplo. Somos los portadores de la salvación. Aceptamos nuestro papel como salvadores del mundo, el cual se redime mediante nuestro perdón conjunto. Y al concederle el regalo de nuestro perdón, este se nos concede a nosotros. Vemos a todos como nuestros hermanos y percibimos todas las cosas como buenas y bondadosas. No estamos interesados en ninguna función que se encuentre más allá del umbral del cielo. El conocimiento volverá a aflorar en nosotros cuando hayamos desempeñado nuestro papel. Lo único que nos concierne ahora es dar la bienvenida a la verdad. Nuestros son los ojos a través de los cuales la visión de Cristo ve un mundo redimido de todo pensamiento de pecado. Nuestros los oídos que oyen la voz que habla por Dios proclamar que el mundo es inocente. Nuestras las mentes que se unen conforme bendecimos al mundo, y donde la unión que hemos alcanzado, invitamos a todos nuestros hermanos a compartir nuestra paz y a consumar nuestra dicha. Y aquí, efectivamente, invitamos a todos nuestros hermanos a compartir nuestra paz y a consumar nuestra dicha. Y me viene una idea que curiosamente haces una pausa donde no está, pero es que al igual que Cristina, ella es una abogada. Entonces, somos los abogados del mundo. Formamos parte del buffet de la paz. Así que, al igual que Cristina, al igual que Leti, al igual de los que, igual que yo, somos salvadores del mundo. Únete a esta misión de llevar paz al mundo, porque es lo que el curso nos pide. Seamos como Cristina, abogados, defensores de la paz, de la concordia, del amor, porque somos los santos mensajeros de Dios. Somos los santos mensajeros de Dios que hablan en su nombre y que al llevar su palabra a todos aquellos que Él nos envía, aprendemos que está impresa en nuestros corazones. De esa forma, nuestras mentes cambian con respecto al objetivo para el que vinimos y al que ahora procuramos servir. Le traemos buenas nuevas al Hijo de Dios que pensó que sufría. Ahora ha sido redimido y al ver las puertas del cielo abiertas ante él, entrará y desaparecerá en el corazón de Dios. Lección 359. La respuesta de Dios es alguna forma de paz. Todo dolor sana, toda aflicción queda reemplazada por la dicha. Las puertas de la prisión se abren,
y se comprende que todo pecado no es más que un simple error. Padre, hoy vamos a perdonar tu mundo y a dejar que la creación sea tuya. Hemos entendido todas las cosas erróneamente, pero no hemos podido convertir a los santos hijos de Dios en pecadores. Lo que tú creaste libre de pecado ha de permanecer ahí, así por siempre jamás. Esa es nuestra condición. Y nos regocijamos al darnos cuenta de que los errores que hemos cometido no tienen efectos reales sobre nosotros. El pecado es imposible, y en este hecho descansa el perdón sobre una base mucho más sólida que el mundo de sombras que vemos. Ayúdanos a perdonar, pues queremos ser redimidos. Ayúdanos a perdonar, pues queremos estar en paz. Qué oración tan preciosa, porque es una afirmación de libertad en el que sabemos que todavía no estamos conscientes de lo que es el perdón, porque no obstante ya llevamos un año haciendo prácticas, todavía no entendemos lo que es el milagro, todavía no entendemos lo que es el perdón, todavía no entendemos quiénes somos realmente, pero tenemos una idea y le pedimos a Dios que nos abra nuestra mente. ¿Por qué? Porque aún así, cuando no entendemos, sí comprendemos que la paz es lo que necesitamos. Eso sí nos queda claro. Después de todo este tiempo, entendemos que lo único que necesitamos es paz y que a través de la paz es como vamos a recibir la guía para regresar y estar a la orilla de las puertas del cielo, exactamente allí, para que nosotros podamos romper el candado cuando decidamos que lo que estamos aprendiendo es la verdad. Pero es cierto, el pecado es imposible. Y en este hecho descansa el perdón sobre una base mucho más sólida que el mundo de sombras que vemos, porque el mundo de sombras que vemos es solamente una interpretación errónea, es una invención del ego, no jamás ha existido. Así que somos libres y por eso dice que la respuesta de Dios siempre va a reflejarse en nosotros en alguna forma de paz y todo dolor en ese momento será sanado. Así que, pues, lo único que tenemos que hacer es poner en práctica esto y estar, ¿qué es lo que está diciendo? La respuesta de Dios es alguna forma de paz. Pues entonces, estemos pidiendo en la respuesta a Dios. O sea, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Que estemos recibiendo la respuesta, que estemos abiertos, que sigamos solicitando, porque la lección de ayer decía que ninguna petición puede dejar de ser escuchada y por supuesto también tiene que ser contestada. Entonces, ¿qué es lo que nos está invitando en esta penúltima lección? Pues que solicitemos respuesta, que estemos en petición de la verdad, porque siempre vamos a recibir como respuesta la paz. Y eso es lo único que necesitamos. Bueno, pues vamos a despedir la transmisión de hoy. Me encanta que estén participando porque ya estamos dando el nuevo formato ya desde antes de terminar este año hacia la paz. Ya estamos dando la transformación, porque lo que ahora sí vamos a poder hacer es compartir nuestros milagros, compartir nuestras experiencias, y pues ya hemos escuchado a Enoch, hemos escuchado a Guisa, hemos escuchado a Cristi, todos los que han estado participando, muchas gracias. Vamos a necesitar que más abogados en este buffet de la paz. Voy a cerrar la transmisión haciendo la suma de los últimos encabezados, a menos que alguien quiera comentar algo porque veo micrófonos abiertos antes de despedir. Adelante. Buenos días. Buenos días, Carlos, adelante. Buenos días, saludos a todos. Sí, quisiera, de esto último que estás mencionando, de pedirle una respuesta a Dios, pues quería compartir una experiencia que tuve ayer y que me conmovió mucho. No sé si me permites compartirla. Adelante, claro que sí. Bueno, creo que tiene que ver con lo último que se ha mencionado, por lo cual te digo, ayer me sentí conmovido
puesto que ayer en la tarde ocurrió un suceso con una discusión con mi madre y una situación con el automóvil que tenía yo para llevar a mi hijo a una clase de deporte. Y me ganó, me invadió la ira, me invadió una perturbación mental, me ofusqué mucho y me salí de mis cabales, exploté, y entonces me empezó a dominar esta emoción, pero negativa, ¿no? Entonces me fui muy molesto, ya logré componer el coche y ya llegó mi hijo tarde a su clase y todo, pero me estaba costando calmarme, me estaba costando, empecé a respirar y quería yo eliminar esta perturbación, me sentía ofuscado, me entró tristeza, me entró impotencia y clamé al Espíritu Santo. En un momento respiré y le dije, Espíritu Santo, ayúdame, dame una respuesta, háblame, aquí estoy abierto a escucharte. Y seguí respirando y todo, y después de un rato, pues como tengo que esperar a mi hijo ahí en la clase, curiosamente, y lo interpreté como la respuesta del Espíritu Santo, entré a mi red social, al Facebook, y alguien que no conozco y que ni siquiera está dentro de mi lista de contactos de esta red, le dio un like a un texto que yo con mi propia mente y con mi propia mano escribí. Yo les llamo notas mentales cuando comparto mis reflexiones. Y no sé por qué esa nota estaba en modo público, que esta persona que ni siquiera está en mi lista de contactos, pues la leyó, pero en ese momento me aparece, ¿no? Y la nota mental que me aparece dice lo siguiente, y les repito, son mis propias palabras. Dice, el ego falso puede hacerte pasar muy malas jugadas. Él no quiere que tú tengas paz y eleves tu nivel de conciencia para acercarte cada vez más al Creador y a tu estado más puro como ser espiritual y divino. Debes mantener la calma y recordar que tú no eres ese ego falso. No eres ese cuerpo, ni las voces, ni perturbaciones que contaminan tu mente. Si alrededor tuyo hay amor, hay luz, respira y déjate irradiar por ello. Haz un esfuerzo en no dejarte vencer por tu ego falso para que nadie salga herido y cese el sufrimiento. Tú tienes todo el potencial, la energía y el amor de Dios en ti para vencer a ese ego falso y poner por sobre encima de él a tu ser más luminoso, amoroso y puro. Que nada perturbe tu paz. Y cuando me salió este mensaje y lo leí, y que fue de mi propia mano, que lo escribí hace meses, eso lo interpreté como, pues en esta divinidad, en esta unicidad, yo mismo y a través de Dios, del Espíritu Santo, me di la respuesta a mi clamar ayuda y recordarme eso, que el ego falso es solo eso, es falso y que no debía dejarme perturbar por una situación tan mundana como un coche que no arranca o como esto, ¿no? Pero me pareció atinado compartirlo, ya que el Espíritu Santo escucha y te responde, y en este caso fue casi de inmediato. Me sentí bendecido, me sentí agraciado y quería compartirlo con ustedes. Pues efectivamente es que la respuesta siempre ha estado. O sea, desde que nos separamos, desde la separación, Dios dio su respuesta es la paz, es precisamente el Espíritu Santo. Y por eso hemos dicho, pon atención, o sea, cuando pidas ayuda, o sea, cuando estés solicitando como lo acabas de hacer, Espíritu Santo, échame la mano, pon atención, porque la respuesta te puede llegar de algo que leas, algo que ves, una plática ajena, pues tú tuviste una combinación de todo eso, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, así es como funciona. Y entonces, como dices, caray, o sea, la verdad, o sea, tú escribiste eso en un estado de conciencia, vamos, lo más elevado que el ego permite, pero sin embargo, te permitió que alguien que tú no conocías te pusiera palomita, la palomita de la paz, ¿no? O like, y entonces dices, te recordaste a ti mismo, la voz te recordó a ti mismo que la única salida que tenías era estar en paz. Porque dice, no es necesario dañar a nadie, ¿no? O sea, puedes salir lastimado, creo que dijiste por ahí.
y dice, sí, lastimado, pues haber dicho algo incorrecto, haber provocado algún incidente, o simplemente el creer que hay un ataque externo, que es un ataque realmente interno. Y pues yo te agradecemos que hayas compartido, porque esa es la función precisamente de que queremos adoptar en la siguiente serie de transmisiones, porque tiene que haber testimonio de la utilidad del curso de milagros, pero en una aplicación muy práctica en las cuestiones cotidianas. Y tú lo acabas, igual que Cristi, lo acabas de hacer, tocayo. Muchas gracias, te agradecemos. Gracias a usted. Y bueno, pues si hay alguien que tiene algo que decir, es que veo un micrófono abierto. Si alguien quiere comentar, adelante. Y bueno, pues seguimos entonces despidiendo la transmisión, haciendo la suma de los últimos encabezados que hemos leído y que dicen así. Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito. Su Creador reside en Él tal como Él reside en mí. La paz, la dicha y los milagros que otorgaré cuando acepte la palabra de Dios son ilimitados. ¿Por qué no aceptarlos hoy, ahora? La enfermedad no es sino otro nombre para el pecado. La curación no es sino otro nombre para Dios. El milagro es, por lo tanto, una invocación que se le hace a Él. La verdad contesta toda invocación que le hacemos a Dios, respondiendo en primer lugar con milagros y retornando luego a nosotros para ser ella misma, tal como ocurrió con Carlos. Ninguna invocación a Dios puede dejar ser oída o no recibir respuesta, y de esto puedo estar seguro. Su respuesta es lo único que quiero. La respuesta de Dios es alguna forma de paz. Todo dolor sana, toda aflicción queda reemplazada por la dicha. Las puertas de la prisión se abren y se comprende que todo pecado no es más que un simple error. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana, Hasta mañana. santos hijos de Dios.